Ok, buenas tardes hermanos otra vez. Gracias hoy a mi Dios por permitirnos estar aquí. Hermano Paquito está un poquito mal, como ustedes lo pueden notar. Entonces, si no les habla golpeado ahora es porque no le sale la voz. Entonces, les habla hablando cariñosamente porque está un poquito enfermo de la garganta. Pero entonces, pues bueno, el Señor me permite compartir a mí, tomar su lugar. Y vamos a estudiar ahí la palabra de Dios, ahí en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Esta carta que siempre me llena a mí de gozo porque veo como el amor de Pablo por Timoteo, instruyéndole en el ministerio. Él quería que formara parte del ministerio al igual que él, entonces Timoteo se estaba uniendo al trabajo con Timoteo, o más bien al trabajo de la obra del Señor en general, pero estaba pegado ahí a Timoteo. Entonces y como en alguna ocasión les había yo compartido, Pablo ya había tenido una experiencia o mala experiencia con Bernabé, y entonces con Timoteo como que la lleva como un poquito de más de cuidado, como un poquito más suave, y pero también tratando de que queden bien claras las enseñanzas necesarias para que, como dice este pasaje, su vida sea de testimonio. Él pueda dar testimonio a las personas que lo están viendo como un líder, que lo están viendo como alguien que ya está dirigiendo algunas de las iglesias. Y dice, pues, que no tengan en poco tu juventud. Y la base de todo esto es que, pues, toda la enseñanza, toda la disciplina en el conocimiento de la palabra de Dios, en los caminos del Señor, sea ese el respaldo de Timoteo, ¿no? Para que mostrando eso, y no solamente eso en el conocimiento general, sino en la práctica, pueda ser el respaldo que dé testimonio, o el testimonio que respalde, discúlpenme, el testimonio que respalde la vida y ministerio de Timoteo. Pero Pablo está ahí pegado. Es cierto que tienen que combatir algunas herejías, ¿sí? Pero Pablo está allí pegado a Timoteo. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de que le está Pablo transmitiendo a Timoteo. Sí, él empieza diciéndoles que el Espíritu les ha mostrado algunas cosas de aquellos que se han apartado, ¿sí? Y sobre todo el espíritu de los mentirosos e hipócritas de este tiempo, dice ahí. Entonces, contra eso Pablo les está enseñando. Y vamos a pedir la dirección del Señor para este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros, Dios. Y, Señor, gracias te agradezco, te doy, Señor Padre, en especial por mi vida, Señor. Gracias por permitirme acercarme en tu palabra, porque es un privilegio, Señor, y también es un deleite, Señor, acercarse a ella y seguir observando y aprendiendo, Señor, todo lo que tú haces y la forma en la que tú trabajas, Señor, Dios, y, Señor, pues todo lo que tienes para enseñarnos a nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, y te pido tu dirección para mí, de tu Espíritu, para que pueda hablar lo que tú tengas para tu pueblo en este tiempo. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje siempre mencionamos a estos que están apostatando de la fe. Cuando mencionamos este pasaje, por lo regular mencionamos el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No sé por qué, pero a veces, muchas de las veces se nos queda, y lo personal también, a mí me ha pasado, ¿no? Se nos quedan a veces ciertas partes de versículos y no el versículo completo, como que ciertas frases o cosas de algunos versículos y no toda la idea completa. Nos recordamos muchas veces de estos que apostatarán de la fe, de los tiempos postreros, y se nos ha hablado, ¿no? Que los tiempos postreros son estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y dándonos cuenta que hoy en día hay tanta gente que se está de las iglesias, que se están yendo con la filosofía del mundo y están dejando al Señor. En la mañana estuvimos escuchando y aprendiendo precisamente de todas estas cosas que nos alejan del Señor, que todas estas personas las cuales pueden llegar a este punto de apostatar de la fe.
Y entonces nos asombramos, nos espantamos y decimos, estas personas que van a apostatar de la fe, ¿no? Quién sabe, hay que cuidarse porque no hay que ser de estas personas. Pero en realidad la idea del versículo no es centrarse en las personas que están apostatando, sino, y la enseñanza para Timoteo, ¿sí?, de las personas de las que se debe de cuidar, Timoteo, son de otras. Pablo no le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? En este tiempo, mucha gente va a apostatar, cuídate de que no seas tú uno de esos. Quizás pueda aplicarse, pero la idea es otra, ¿sí? El principio es otro, porque finalmente Timoteo era considerado como un líder que estaba enseñando a la iglesia, guiando a la iglesia, aconsejando, pastoreando a la iglesia, y el peligro para él no era el peligro para él era otro, el llenarse de conocimiento y no dar un testimonio claro que respalde ese conocimiento. Por lo tanto, el título de este sermón titulado es Una sana doctrina y una sana ética. Entonces, en este pasaje siempre mencionamos a estos que están apostatando de la fe, incluso aconsejamos sobre tener cuidado, ya que se podría apostatar de la fe, y es verdad, pero debemos entender que en este pasaje a lo que Pablo se refiere y que es lo que provoca a estos que están apostatando de la fe. ¿Qué es lo que provoca a estos que están apostatando de la fe? En el contexto social y religioso en el que se encontraba Pablo y Timoteo, están haciendo la iglesia según el nuevo pacto instituido por el Señor, de tal forma que todas esas sombras que apuntaban al Mesías se habían cumplido. Por lo tanto, tradiciones, costumbres y ceremonias quedaban obsoletas. Y muchos de los judíos se aferraban a estas tradiciones y llevaban a muchos consigo, obligándoles a judaizar. Muchas de estas enseñanzas Pablo ha denunciado como rudimentos del mundo, filosofías huecas, o como en este pasaje vimos y leímos más adelante en el versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿sí? Fábulas profanas y de viejas. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, ¿sí?, en este punto, en este versículo en particular, necesitamos aclarar que obviamente lo que estamos leyendo, ¿sí?, aquí en este pasaje no lo debemos leer como mexicanos, ¿sí?, porque muchas veces bromeamos con esto, ¿sí? Hacemos alusión que Pablo está refiriéndose a otro tipo de cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con algunas cosas que a veces las mujeres caen, ¿no? Entonces las hermanas caen. Entonces no es esto lo que se está refiriendo, este es en nuestro contexto, ¿no? Pero no es eso a lo que se está refiriendo Pablo, ¿sí? Bromeamos, pero debe de ser fuera de una broma, ¿sí? La realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que este pasaje nos enseña es que según el contexto del capítulo, la doctrina de estos mentirosos no son más que fábulas o supersticiones, las mismas que una persona mayor le cuenta a sus nietos, ¿sí? Eso es a lo que se refiere cuando le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Fábulas, ¿sí? Una persona mayor se pinta un cuadro, ¿sí? O vemos un cuadro en este pasaje de una persona mayor contándole, narrándole historias, ¿sí?, fabulosas a sus nietos, ¿sí? Y para Pablo, todas estas cuestiones que tenían que ver con el judaizar otra vez, con el regresar a lo mismo, de donde habían ellos sido tomados y habían sido libertados, donde todas estas cosas que han sido cumplidas en Cristo Jesús y que no hay por qué regresar a ellas, ¿sí? Toda la filosofía del mundo, todas las corrientes del gnosticismo y todo lo demás, para Pablo son cuestiones, son fábulas, ¿sí? Son rudimentos del mundo, son cosas sin sentido, son supersticiones, ¿sí? Las mismas que una persona mayor le cuenta a sus nietos. Capítulo 4, versículo 1, vamos a leer, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse
si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración esto es santificado, perdón. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Estudiamos el libro de Gálatas. Bueno, pero esta es otra de las formas en las que Pablo está refiriéndose a las tradiciones que tratan de imponer los nuevos creyentes a los judíos, ¿sí? Se tratan de imponer de los judíos a los nuevos creyentes. Estudiamos en el libro de Gálatas, en la Margarita, que es la implicación, dice, la implicación que tiene que ver con el retomar las tradiciones judaicas como requisitos para los nuevos creyentes gentiles. Son una afrenta a la obra de Cristo, ya que una vez que Él pagó la deuda y nos libró de nuestra esclavitud, no hay precio más por el cual pagar, ¿sí? Y querer volver a ese punto es demeritar su sacrificio en la cruz, es tener por inmunda la sangre de Cristo. No hay más que añadirle a su sacrificio. Por lo tanto, todo lo que se predique intentando volver a las tradiciones antiguas del no tocar, como vemos en el versículo 3, ¿sí? Del no tocar, del no comer, de guardar los días, ¿sí? De no casarse, de no casarse, etcétera, etcétera. Son supersticiones ahora, filosofías huecas y afrentan la gloria de Cristo. Entonces Pablo está instruyendo al joven ministro sobre las cosas que son de suma importancia, expulsar y combatir de la vida de los hermanos, todas este tipo de cuestiones. Y esto servirá de respaldo sobre el verdadero conocimiento de la sana doctrina. Ahora nosotros podemos decir, bueno, y yo les decía a los hermanos de la Margarita, ¿qué peligro hay para nosotros? Nosotros no tenemos un grupo de judaizantes aquí dentro de la iglesia que estén tratando de llevarnos a cumplir con todos estos rituales y que pues nosotros estemos batallando, ¿sí?, con estas enseñanzas antiguas, ¿sí?, y de esto contra la gracia que hemos conocido. Nosotros no estamos en esta lucha, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos afecta eso? Pues precisamente porque nosotros estamos siendo alimentados cada día desde este púlpito, y como decía nuestro hermano Oliver en la mañana, tenemos la bendición de tener hermanos que nos estén compartiendo la sana doctrina, que se esfuercen un poquito por estudiar la palabra de Dios, por orar y poner las cosas en las manos del Señor para que la iglesia aprenda, ¿sí? Pero corremos el riesgo, ¿sí?, de acumular conocimiento, simplemente de llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón de conocimiento, ¿sí?, y que esto no trascienda a nuestras vidas, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo, corremos tanto los creyentes como tú mismo, corres el peligro, ¿sí?, no de apostatar en esta forma, ¿sí?, aunque ciertamente, pero de llenarte de conocimiento, ¿sí?, y dejar de aplicarlo a tu vida. Esto era el error de estas personas. Estas personas conocían las doctrinas, conocían la enseñanza, ¿sí?, se habían llenado de todas estas cosas, pero ellos estaban voluntariamente negando las verdades de las Escrituras, negando la suficiencia de Cristo para seguir entrometiendo, ¿sí?, el aspecto legal, ¿sí?, a favor de la salvación o para ganarse la salvación. Entonces, dice el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí?, enseñan todas estas cosas, intentan imponer todas estas cosas. Entonces lo que nosotros nos está llamando en este pasaje, y a Timoteo también, es a no caer en la hipocresía de estas personas. ¿Cuál es la hipocresía? ¿Cuál es el pecado grave en el que podemos caer nosotros con esto? En el que toda esa doctrina, toda esa enseñanza que nosotros sabemos ahora, como les digo, no la pongamos en práctica.
Entonces, cuando no lo ponemos en práctica y solamente nos llenamos de conocimientos, sabemos los conceptos, pero no los aplicamos a la vida, ni nos interesa aplicarlos a la vida, estamos siendo hipócritas. Estamos cayendo en esta hipocresía. Pero como Pablo está leccionando al joven Timoteo, no termina la clase allí. Esto apenas empieza sobre cuáles son los elementos indispensables de todo cristiano y mucho más de un ministro. Todas estas cosas Pablo las va a encerrar en el nuevo término que él introduce aquí en las cartas de Timoteo y Tito, la piedad. La piedad, el término piedad solamente lo maneja Pablo aquí en Timoteo y en Tito. ¿Sí? Y la piedad hace referencia a todo lo que Dios nos manda a hacer y ser, según lo hemos aprendido de su palabra. Y esto se vuelve una realidad en nuestra vida. Lo que aprendo lo pongo en práctica. ¿Sí? La ortopraxis de la vida cristiana. ¿Sí? Ya tenemos entonces el elemento correcto de la sana doctrina, gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Somos enseñados de esta forma. Pero ahora la parte práctica, la parte correcta, ¿sí?, que debemos de aplicar a nuestras vidas, es la que se menciona, la que Pablo describe aquí como la piedad, ¿sí? La que se describe en nuestras vidas como la piedad. Si tú estás llevando una vida piadosa es porque el conocimiento que estás aprendiendo lo estás aplicando en la vida. No solamente tienes una práctica correcta, una sana doctrina, pero también una sana ética. O lo que es lo mismo, una ortodoxia y una ortopraxis. Aquí los teólogos entonces utilizan estos dos términos, ¿sí? La dogmática y la ética. La dogmática se refiere básicamente a la descripción de quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. La ética, por su parte, está relacionada a la respuesta que nosotros damos a las obras de Dios. Y en ello va implícito en la práctica, ¿sí?, la piedad. Por ello Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Sí? En lugar de desecha todas estas cosas, no tomes ejemplo y trata de poner en la práctica todo lo que vas aprendiendo. Porque el ejercicio para nada es provechoso, pero si tú te ejercitas poniendo cada cosa que vas aprendiendo a la práctica, entonces tú te estás ejercitando, te estás nutriendo, estás creciendo, estás llevando una vida de piedad, ¿sí?, necesaria, justa y necesaria. Entonces, eso es lo que Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Es bueno que tengamos sana doctrina, pero esa dogmática correcta se vuelve una hipocresía cuando solo se queda en un conocimiento abstracto fuera de la práctica. Sí, es importante tener una sana doctrina. De la misma manera, es importante vivir de acuerdo con lo que creemos y confesamos. Después de todo, la ética precisamente sirve para hacernos crecer en la gracia y no permanecer en el nivel de la teoría. La acumulación de lenguaje teológico en nuestras mentes no es sinónimo de crecimiento. El desarrollo y la exposición oral de todas estas cosas por el entendimiento, por la capacidad que tenemos de aprender y de recibir y de almacenar información y plasmarla, ¿sí?, no es sinónimo de crecimiento espiritual, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos ayuda a nosotros a crecer es que todo ese conocimiento lo llevemos a la práctica. Eso es lo que va a producir en nosotros crecimiento. Por supuesto, no hay nada de malo en aprender teología, siempre y cuando estemos aplicando esa teología a nuestras distintas realidades. Entendemos los errores de las filosofías del mundo y las variantes de toda aberración que están haciendo en este tiempo. Y muchos de nosotros podemos también discernir entre predicaciones correctas bíblicas y las que no. Y gracias a Dios por eso. Porque ya nos damos cuenta, sí, escuchando todas estas predicaciones y enseñanzas, decimos, no, este señor no está en lo correcto. Esta enseñanza no está en lo correcto. Aquí hay algo raro, está algo mal, ¿sí? Ya lo entendemos.
Gracias a Dios por eso, ¿sí? Pero a veces, más allá de ese conocimiento, en la práctica nosotros no hay una evidencia de que eso lo estemos aplicando nosotros. Y es importantísimo que todas estas realidades, las cuales nos asombran a nosotros aquí en la iglesia y en la lectura de su palabra, en la lectura de libros, en la lectura de materiales, en cursos y demás, en las que vemos a este Dios descrito de manera asombrosa, ¿sí?, en sus atributos y maravillas, también tenga efecto, surta efecto en nuestras vidas. Que ese impacto se lleve a la práctica más que a nuestro conocimiento. Que el asombro de nuestro Dios se lleve al conocimiento. Por eso, una y otra vez nosotros tratamos de presentar a este Dios como la Escritura lo presenta. Tratar y presentar a este Dios como Él se ha manifestado a nosotros con esa grandeza. Y a veces quizás nuestras palabras se quedan cortas para ello. Pero lo que queremos lograr es esto, que cada uno de nosotros sea impactado por estas verdades de las Escrituras. Y quiera el Señor que también nosotros mismos, porque por aquí empieza la cosa, por los que se paran aquí, ¿sí? No empieza de aquí para allá, sino empieza acá. Y los que estamos aquí predicando la palabra, tal como lo hacía Timoteo, ¿sí? La enseñanza es para nosotros en primer lugar. Que todas esas cosas que si decimos que nos asombramos de este Dios y lo describimos así con un lenguaje y términos muy especiales, pues que también se vea reflejado en nuestras vidas. De otra forma, solamente es hipocresía. Solamente es hipocresía. Y esa hipocresía no solamente nos lleva a no crecer, ¿sí?, a la falta de crecimiento, pero también con ella arrastramos a otras personas. Lo que sucedía, por ejemplo, en Gálatas, cuando Pablo le llamó la atención a Pedro, porque Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero una vez que llegó un grupo de judíos, ¿sí?, de alta jerarquía, pues Pedro se apartaba, ¿no? Y dice, y en su simulación también Bernabé fue arrastrado. Y Pablo, al ver estas acciones, tuvo que confrontar a Pedro de frente, ¿sí?, porque a él no le parecía que eran de condenar estas acciones que ellos estaban realizando. Y esta es la realidad entonces. Esa es una descripción bien clara de lo que es la hipocresía. Que todas las enseñanzas que ya conocemos, las hacemos a un lado por ciertas condiciones y ciertos parámetros que a nosotros nos convienen, ¿sí?, y no ponemos en práctica, ¿sí?, las verdades de las Escrituras que ya hemos aprendido. Entendemos, y este es el temor que hay aquí en los líderes y el pastor que predica la palabra, ¿sí? El conocimiento de verdades profundas y cautivadoras sobre nuestro Dios, que éstas se vuelvan comunes para nosotros. Este es el temor de los que enseñan aquí, de los líderes que están aquí. Que todas estas cosas en las cuales Dios nos está permitiendo profundizar, que se vuelvan comunes, que ya no nos asombren. Ah, sí, el Dios omnipotente, todopoderoso, creador del universo, majestuoso y trascendente. ¿Y luego qué? Pues ahí allá está y yo estoy acá. Y no pasa nada en mi vida. Y no afecta en absoluto en mi vida. Al contrario, pues Él está allá y yo estoy acá, pero a más de eso, a más de que tenga descripciones asombrosas, pues yo vivo mi vida, ¿sí?, aparte, separada. Entonces ese es el temor, que todas estas enseñanzas se vuelvan de esta forma, lejos del asombro y el temor reverente.
que nos endurezcamos ante todas estas maravillas y comencemos a abrazar estas fábulas profanas, estos rudimentos del mundo, filosofías huecas, que se cauterice nuestra conciencia. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Ahora, no estoy diciendo que lo dejemos como decía aquí, de seguir estudiando, porque no hay cosa más maravillosa que seguir abriendo la Escritura y dándonos cuenta de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace y la manera en el que Él obra. No hay cosa más maravillosa que esta. Y Dios nos sigue sorprendiendo una y otra vez. Y eso está bien aprender, ¿sí? Pero que cada enseñanza, que cada cosa que vayamos aprendiendo de nuestro Dios siga modificando nuestras vidas, siga cambiando, siga afectando nuestras vidas. Que cada enseñanza la podamos ir poniendo en práctica. Estos que describe aquí el pasaje como hipócritas mentirosos no desconocían la verdad de la Escritura, pero rechazándola preferían su ideología, la vivían y la querían imponer. No sufrían de amnesia olvidando lo que habían aprendido, sino que con una conciencia que no se afecta por estas verdades profundas, deciden ir en contra, conscientes. ¿Sí? Es interesante que dice que tiene cauterizada la conciencia. La conciencia, hermanos, es ese elemento que Dios pone en nuestras vidas, que Dios ha impreso en nuestras vidas, ¿sí? Lo cual, cuando estamos haciendo cosas que no están bien, ¿sí?, se prende una alarma, se prende un foquito ahí, ¿sí?, para llamarnos la atención, ¿sí? La conciencia se llena y se alimenta de manera correcta de la palabra de Dios, de los principios correctos de la palabra de Dios. De tal forma entonces que cuando nosotros decidimos actuar en cierta situación, ¿sí?, esta conciencia nos trae al entendimiento, al recordatorio de todas estas cosas que hemos aprendido y que sabemos que son correctas. Pero a veces apagamos esa conciencia, tratamos de apagar la voz de esa conciencia y de seguir nuestro propio camino, de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Y esto es lo que estaban haciendo aquí. Ellos no solamente habían apagado esa voz, sino que dice aquí que ya tenían cauterizada, cerrada, sellada la conciencia. ¿Sí? Entonces, eso es la advertencia para nosotros. Para los contemporáneos de Pablo estaba presente este peligro de olvidarse del poder del evangelio para salvación y volverse a las obras para la justificación de sus pecados ante Dios. Para nosotros estamos en el mismo punto. Estamos siendo bendecidos con la profundidad y la claridad de la teología sana, pero no estamos aplicándolo a nuestra vida. Cada vez que aprendemos algo doctrinalmente sano, debemos preguntarnos cuál será el efecto que esto traerá en nuestra vida y en la de aquellos que nos rodean. Dicho de otra manera, debemos pensar seriamente en cómo una sana teología centrada en Dios me lleva a responder en adoración a Dios y en edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la enseñanza para nosotros. Quizá hasta este punto entiendes la importancia de practicar la fe que se confiesa. Sin embargo, quiero invitarte a reflexionar con mayor profundidad en esta realidad urgente. No necesitamos solamente de una sana doctrina, sino también de una sana ética. Y por favor, te pido que no mires a tu alrededor para ver cuán bien o cuán mal lo están haciendo las demás personas. Eso no sirve. Más bien te pido que examines tu corazón y que medites si en realidad estás viviendo para la gloria de Dios, la edificación de la iglesia y para que muchas personas conozcan a Cristo. De lo contrario, aunque tengamos un buen conocimiento de sana doctrina, estaremos propagando un mal entendimiento de la piedad. Lo peor de todo, en palabras de Herman Bavinck, es que estaríamos considerando como piedad aquello que justamente no glorifica a Dios.
estamos creyéndonos nuestra propia mentira. Acallando la voz de la conciencia, ¿sí?, que nos recuerda los principios de la palabra de Dios, la cerramos, la callamos, anteponemos nuestra filosofía, nuestra propia filosofía, y entonces queremos y etiquetamos, ¿sí?, esa filosofía como la verdad de Dios, y es lo que vivimos. Y entonces creemos que estamos viviendo una vida de piedad, pero en realidad nos estamos engañando nosotros mismos. Hay un peligro enorme si divorciamos la sana doctrina de la sana ética. El peligro puede ser definido en una palabra, en una sola palabra: hipocresía. Ulrico Zwinglio escribió: en la hipocresía que se adorna con la apariencia de piedad y que siempre nos aleja más de Dios, Zwinglio vio el enemigo más cruel de la humanidad, el más dañino de todos los pecados, el más odiado por Dios y el más pernicioso para la vida cristiana. Y es el enemigo más cruel de la humanidad porque nace, se forma dentro de nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Es ese viejo hombre que se niega a morir. Entonces no solamente necesitamos seguir manteniendo la pureza de la sana doctrina, no solamente debemos de preocuparnos por el seguir eligiendo a personas que vengan y nos prediquen aquí mensajes de sana doctrina. Eso está bien. Pero a la par de esa misma preocupación, al nivel de esa misma preocupación, deberíamos de preocuparnos por nuestras propias vidas, por saber si estamos viviendo lo que vamos aprendiendo. Para nuestro consuelo, ¿sí?, y como ayuda del Señor, ¿sí?, ahí está la presencia y el poder del Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra debilidad, quien interviene en este proceso, quien no solamente nos ha abierto el entendimiento y nos encamina hacia Dios en el momento, o hacia Cristo en el momento de la salvación, pero también nos encamina, ¿sí?, a todas las verdades, ¿sí?, que tengan que ver con Cristo, con el Evangelio, y que glorifiquen y exalten a Cristo en nuestras vidas. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es de suma importancia. ¿Cómo podemos hacer entonces para que esas verdades se vuelvan una realidad en nuestras vidas? Pues a través de la obra del Espíritu Santo, rogando que el Señor actúe, ¿sí?, en nosotros para que nos permita aplicar esas cosas a nuestras vidas, para que en primer lugar nos abra el entendimiento y las comprendamos y luego las podamos llevar a la práctica. Versículo 7, después de que le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es interesante que las cosas en las cuales nos llama a enfocarnos, ¿sí?, tienen que ver no solamente con la lectura, la exhortación y la enseñanza, pero también los dones. Y todas estas cosas son dadas por el Espíritu Santo. Entonces, no hay tiempo para perder tiempo. Nuestros corazones, familias, amigos, iglesias y compañeros de trabajo no necesitan de esa hipocresía que separa la sana doctrina de la sana ética. Todo lo contrario, necesitamos vivir de acuerdo con lo que confesamos.
pero hay esperanza. La gracia de Dios es tan hermosa que es capaz de transformar el corazón de los hipócritas. Por eso, una de las cosas que la iglesia de hoy necesita con urgencia es ser llena del Espíritu de Dios. Efesios 5:18. Vidas llenas del Espíritu Santo serán vidas que mortifican la hipocresía cada día. De hecho, son vidas llenas del Espíritu Santo las que verdaderamente disfrutarán y harán un buen uso de la teología, porque el Espíritu es quien aplica la palabra de Dios a nuestros corazones para que seamos hombres y mujeres de Dios. Y es que si notamos bien, el versículo 1 nos dice que es el mismo Espíritu quien nos advierte de estas cosas y desenmascara a estos simuladores, a estos espíritus engañadores. El mismo Espíritu está combatiendo contra estos espíritus de hipocresía, contra estos espíritus falsos. El espíritu que debe de gobernar y debe de estar presente en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Cualquier otro espíritu de cualquier otra índole, ¿sí?, no debe de estar presente. Y esto me refiero específicamente a las enseñanzas. Vamos a dejarlo ahí. Este santo y precioso Espíritu que transformó nuestro corazón y lo conforma a la voluntad de Dios, nos capacita en toda tarea y principalmente nos conduce a la gloria de Cristo, a reconocerle y exaltarlo. Y esta obra es la que nos lleva en esta transición de la sana doctrina a la sana ética para una vida de piedad. Si llegamos a reconocer nuestra pobre condición delante de Dios, no piensen nunca en alejarse y esperar el momento más propicio para volver al Señor. No hay posibilidad de vivir una vida piadosa sin la ayuda del Señor, sin la intervención de su Santo Espíritu. Esta es otra de las cosas. No intentemos, ¿sí?, por nuestras propias fuerzas decir que estaremos en una mejor condición en algún punto de nuestras vidas, que venceremos el pecado en algún punto de nuestras vidas y que en ese momento entonces regresaremos, trabajaremos, serviremos a la iglesia. Tendremos comunión con Dios, ¿sí?, porque entonces en este momento ya estaremos bien. No es así, no se puede, por nuestras propias fuerzas no se puede. Si ya la batalla es dura y las caídas son constantes, cuando tratamos de ir caminando con el Señor y haciendo realidad esta obra, ¿sí?, haciendo que esta realidad que esta obra sea una realidad en nuestras vidas, ¿sí?, ya separados del Señor, no hay posibilidad, no hay esperanza. Entonces, el alejarse cuando estamos mal, cuando apreciamos nuestra condición de pecado, mal delante de Dios, lo que tenemos que hacer es seguir buscándole, no alejándonos de Él, sino seguir corriendo hacia Él. Porque no habrá ninguna otra fuerza, ninguna otra ayuda de ningún otro lado que nos ayude a salir de esa situación. Y por último, Abraham Cooper nos dice que esto también, que a menos que de que Dios envíe su Espíritu no habrá ningún cambio, que la relación del Espíritu Santo en nuestras vidas es como un arpa eólica. Un arpa eólica que yo tampoco sabía qué era, ¿verdad?, porque la menciona este señor. Y digo, bueno, la investigué en internet y un arpa eólica es un instrumento que se afina, que tiene cuerdas, se afina de tal forma que, bueno, se afina y se pone en una ventana para que la fuerza del viento o el viento, ¿sí?, sea quien haga sonar este instrumento, quien haga producir música. No se necesita de ninguna fuerza humana, ¿sí?, no se necesita de ninguna ayuda humana, ¿sí?, simplemente se afina, se pone allí y cuando el viento corre, ¿sí?, se escucha música de este instrumento, saliendo de este instrumento. Entonces les dice,
Ustedes recuerdan el arpa eólica que a los hombres les gusta poner afuera de sus ventanas para que la brisa pudiera convertir la música en vida. Hasta que el viento soplaba, el arpa permanecía en silencio, mientras que nuevamente, a pesar de que el viento soplaba, si el arpa no se hallaba lista, no se afinaba, ¿sí? No se ponía en condiciones que estuviera ahí ya lista, un susurro del viento podía oírse, pero ni una nota de música etérea deleitaba el oído. Ahora bien, puede que las enseñanzas de la sana doctrina no sean otra cosa sino un arpa eólica, absolutamente impotente, por así decirlo, sin el avivamiento del Espíritu de Dios. Pero aún sentimos que es nuestro deber impuesto por Dios preservar nuestra arpa y sus cuerdas entonadas correctamente, para listas en la ventana de la acción santa de Dios, esperando el aliento del Espíritu. Es decir, alimentando nuestras vidas, preparando nuestras vidas, afinando nuestras vidas lo más posible a la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto precisamente es la enseñanza correcta, ¿sí? Para que cuando el Espíritu decida, Él pueda tocar lo que Él quiera tocar en nuestras vidas, ¿sí? La melodía, el ritmo al que Él quiera llevar nuestra vida, ¿sí? Cuando Él lo decida, ¿sí? Por eso les decía, cuando nosotros vivimos de esa forma piadosa, ¿sí? Vivimos aplicando estas cosas y dejando que también su Espíritu actúe en nuestras vidas, ¿sí? Es cuando disfrutamos, no solamente aprendemos, pero también disfrutamos de la teología. Disfrutamos de las descripciones maravillosas de este Dios, ¿sí? Incomprensible pero conocible. Las podemos aprender, aplicar y disfrutar al mismo tiempo. Entonces, esa es la forma y esta es la relación. Necesitamos cuidarnos, al igual que Pablo le decía a Timoteo, necesitamos cuidarnos de esto, porque esto en el ministerio de Timoteo a él le iba a dar, ¿sí?, el respaldo de que su ministerio estaba siendo dirigido por Dios, ¿sí? Y en nuestras vidas pasa lo mismo. Quizás a lo mejor no tengamos un ministerio, ¿sí? Si lo tenemos, esto es necesario aplicarlo también. Pero en nuestras vidas también dará testimonio de que somos realmente hijos de Dios. Y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Cuidémonos porque podemos caer en esta situación. Es esa palabra, y discúlpeme por mencionarla, porque la palabra de Dios lo menciona, ¿sí? Y es el error en el que podemos caer. Cada uno de nosotros podemos caer en esto, podemos caer en esta hipocresía. No les estoy llamando directamente de esta forma. Al contrario, es en esta forma en la que todos, me incluyo, podemos caer. Es el error que debemos de evitar, ¿sí? Y lo menciona la palabra de Dios. La palabra de Dios sí les llama directamente, el Espíritu sí les llama a estas personas que cauterizan su conciencia, que dejan a un lado el conocimiento de Dios y que viven sus propias filosofías y tratan de compartirlas, ¿sí?, imponerlas. A estos sí les llama hipócritas mentirosos. Entonces, cuidémonos nosotros de esas personas, cuidémonos nosotros de no ser así, cuidémonos nosotros de que haya concordancia y armonía entre una sana doctrina y una vida de piedad, una vida santa de piedad dirigida por el Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu enseñanza para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por lo que tú traes a nuestras vidas, Dios, por la forma en la que tú nos hablas y nos recuerdas lo necesario para nuestras vidas. Te necesitamos y necesitamos de tu guía, de tu fortaleza, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, para que esto sea una realidad de nuestras vidas, Dios. ¿Cómo podemos, Señor, seguir aprendiendo todas estas cosas y contemplando tu majestad, Señor, sin que nuestra vida sea afectada por eso? Sin que haya cambios en nuestras vidas, Dios. Sin que esto se vuelva, Señor, en algo que transforme nuestras vidas. Ayúdanos, Señor.
ten misericordia de nosotros, porque también tenemos unas capacidades limitadas, Señor, unas capacidades humanas limitadas, pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, queremos ir aprendiendo lo que tú nos vayas enseñando, queremos ir viviendo lo que tú nos vayas enseñando, y que tú nos guíes, Señor, en la forma, Señor, y en la manera en la que tú quieras guiarnos, Dios. Gracias te damos por tus bondades, por tu amor para con nosotros, Dios. Gracias por permitirnos sana doctrina, Señor. Gracias por permitirnos ver tu voluntad clara, Señor, en las Escrituras, Señor, a través de toda la enseñanza, Señor, y todas las predicaciones y demás. Pero ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que aprendemos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.